Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, yo también. Excelente. Bueno, hoy 17, sí. Hoy jueves 17 de octubre del 2024 en Dolores Hidalgo, estamos viendo la cátedra Reino de Bey del maestro Serapis Bey y vamos a darle continuidad en lo que nos quedamos. Vamos a seguir con la misma dinámica, que es leer 2, 3 renglones y lo vamos analizando entre todos. Como recuerden que es una actividad participativa, un aula invertida, donde ustedes me lo explican a mí, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ver, por acá está mi libro. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere leer? Laura quiere leer. Cultivar deseos constructivos. No se puede enfatizar demasiado la necesidad de que los individuos cultiven deseos de naturaleza constructiva, ya que son los deseos, más que los pensamientos de un ser humano, los que moldean su naturaleza y motivan sus acciones. ¿Qué nos dice el maestro en esta parte? Que por más que intentemos que los deseos sean constructivos, pues el ser humano tiene deseos constructivos. A ver, no dice que va exactamente así, dice, no se puede enfatizar demasiado la necesidad de que los humanos cultiven deseos de naturaleza constructiva. En esta parte me acuerdo del maestro Saint Germain. Cuando el maestro Saint Germain en alguno de sus libros dice, armoniza tu mundo de sentimientos. Armoniza tu mundo de sentimientos, primero. Y observa tu mundo de sentimientos, porque ese mundo de sentimientos, ese es el imán que va a atraer eso que tú estás deseando. La mente, su función es crear imágenes y está generando imágenes. Todo el tiempo no se detiene, genera imágenes. En algún momento que genere una imagen que la detectas, que deseas en verdad, ahí la tienes. Ahí la detienes y ese deseo es el imán que va a empezar a jalar esa imagen mental para que suceda en tu vida. Entonces, como de repente tenemos sentimientos inarmoniosos, de rechazo o de odio, o a lo mejor de rencor, a lo mejor estamos enojadillos por allí, no sé, cualquier sentimiento negativo que de repente se les venga encima, ¿no? Hasta Ramón le dio risa. Entonces, ¿qué sucede? Hay que darse cuenta de ese sentimiento que tienes y transmutarlo, cambiarlo. Entonces, observa tu sentimiento, date cuenta que hay un sentimiento negativo ahí, cámbialo, transmútalo en un sentimiento constructivo. Un sentimiento constructivo. A medida que empiezas a observar tu mundo de sentimientos, tus sentimientos van a ir cambiando conforme tú lo vayas haciendo, porque nadie lo va a hacer por ti. Ese es un trabajo personal. A lo mejor los maestros pues, te dicen qué tienes que hacer, pero el trabajo tienes que hacerlo tú. Entonces, es observarte siempre tu mundo de sentimientos y cambiarlos por sentimientos constructivos, positivos, de bondad, de inteligencia, de amor, de amistad, de respeto, sentimientos, deseos de salud, deseos de paz, deseos de prosperidad. O sea, es implementar los aspectos de la divinidad o los 7 rayos en tu mundo de sentimientos. O sea, así como trabajamos mentalmente, haciendo que nuestra mente trabaje con las cualidades divinas o los 7 rayos, también nuestro mundo de sentimientos, buscando que nuestro mundo de sentimientos
trabajen con las cualidades divinas. Y esos son los sentimientos constructivos de los que habla el maestro. ¿Sí? ¿Vamos bien? A lo largo de las eras, tanto hombres y mujeres han cultivado muchos deseos básicos que yacen incrustados en el cuerpo emocional, así como los grandes peñascos que yacen enterrados en la sustancia de la tierra. Cuando son estimulados, estos deseos causan los diversos pecados contra el Espíritu Santo, cuyo único deseo es realizar la voluntad de Dios. Fíjate. Ahorita como que se me ocurre esta parte de repente ves un pedazo de piedra que sale ahí de la tierra y tú dices, voy a sacar esta piedra a ver qué tan grande está. Y empiezas a escarbar y resulta que eso nomás era la puntita de la piedra que veías, y cuando empiezas a escarbar alrededor para sacar esa piedra, resulta que es un peñasco ahí enterrado. ¿Dónde? Como un iceberg, que tú le ves la punta, pero abajo del agua está enorme. Así funciona también a veces nuestro mundo de sentimientos. A veces pues deja sacar vislumbrar. Sí, deja que se salga tantito enojo. Así como que ya somos como que es que bien metafísicos y ya no nos enojamos, ¿no? O sea, sí, los veo como que sí, ¿no? Ándale. Y entonces. Sí, ándale, sí. Y entonces, empiezas a escarbar ese sentimiento a ver desde dónde viene. A ver desde dónde viene. Entonces empiezas a buscarle, a escarbarle alrededor para sacarlo. Dices, no manches, y empiezas a sacar eso, empiezas a limpiarlo. O sea, y ahí me acuerdo también Esto me espanté. Y ahí me acuerdo de la clase de minería que nos da el maestro Serapis Bey, cuando dice, cuando los mineros se meten a las minas a escarbar, ellos llevan sus herramientas. Y ellos llevan sus herramientas para poder escarbar. Entonces, cuando tú hagas eso y te metas hacia adentro de ti, en este caso en el mundo de sentimientos, y encuentres ese detallito por allí que andas buscando, pues tú te vas a meter con todas las herramientas espirituales que tú tengas. ¿Cuáles son esas herramientas espirituales que tenemos? La llama violeta. Llama violeta. Servicios. ¿Qué más? ¿Mande? Decretos. ¿Qué más? La llave de oro. Oración científica. ¿Qué más? La regla de oro. 7 rayos. Meditación. ¿Mande? Observación. El heptario. O sea, todas esas son herramientas espirituales que hemos ido aprendiendo para convertirnos en mejores personas y manifestar las cualidades divinas, tanto mental como emocionalmente. Entonces, cuando tú detectas un sentimiento que no está en armonía contigo o que no te genera armonía, tú lo observas, lo detectas y lo cambias, pero en ese cambio tú lo empiezas a analizar y empiezas a transmutarlo, porque sin duda debajo de ese que se vio, pues hay más. Entonces empiezas a trabajar con todas las herramientas espirituales que tú tienes para disolver esos sentimientos negativos, para trabajar en una forma mental y en una forma de sentimientos para manifestar los aspectos de la divinidad. ¿Vamos bien? Porque dice aquí también, dice, estos deseos causan los diversos pecados contra el Espíritu Santo, cuyo único deseo es realizar la voluntad de Dios. Bueno, el deseo del Espíritu Santo es realizar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Solo el bien. Solo el bien es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles serían los pecados contra el Espíritu Santo? Son los pensamientos negativos. Pensamientos negativos. Deseos negativos. Hablar de una forma negativa. Bueno. Y en forma concreta, ¿cuáles serían pensamientos negativos? ¿Dónde? El mal. Sí. Como por ejemplo.
miedos, rencores, rencores, juicios, crítica, críticas, enojo, condenas, calificación, calificaciones, celos, ¿qué más? Separación, vicios, desorden, ¿sí? Serían pecados contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, su voluntad es manifestar el bien como la voluntad de Dios, que vendrían siendo las cualidades divinas o los 7 rayos, que vendrían siendo las cualidades del... ¿Cuáles son los 7 rayos? Azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta. Y cada rayo representa las cualidades divinas. Del rayo azul, fuerza, poder, fe, protección, fe, orden, voluntad. ¿Verdad? Del rayo dorado, inteligencia, sabiduría, sensatez, ¿qué más? Intuición, iluminación, sentido común. Del rayo rosa, cohesión, amor, cohesión, acción, diplomacia, actividad, tolerancia, respeto. Del rayo blanco, pureza, belleza, ascensión, belleza, artes, visitación, resurrección, la vida, bueno. Del rayo verde, salud, alegría, verdad, ciencia. Del rayo oro rubí, provisión, suministro, opulencia, tranquilidad, paz, devoción, misticismo. ¿Dónde? ¿Sí? Del rayo violeta, transmutación, libertad, perdón, magia, ceremonial, protocolo. Bueno, esas serían las cualidades divinas a expresar, tanto mental como emocionalmente. Entonces sería armonizar tu mundo de sentimientos, es que tus sentimientos generen las cualidades divinas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, cultivar deseos constructivos, podemos hacer este decreto. ¿Cómo es? La voluntad de Dios es siempre el bien. Entonces, tú te detectas en ti. Cuando algo no es el bien, eso no es la voluntad de Dios y hay que cambiarlo. Entonces, ¿cómo es? La voluntad de Dios es siempre el bien. ¿Otra vez? La voluntad de Dios es siempre el bien. Una vez más. La voluntad de Dios es siempre el bien. Bueno, ¿alguien más quiere leer? Juanita, dice que Juanita. Si detectas un sentimiento negativo, puedes hacerse. Sí. Entre otros, entre muchos otros. Yo puse este porque a mí me ha funcionado. O sea, yo pongo los que a mí me van funcionando, pero tú puedes ir haciendo los decretos que a ti te funcionen. ¿Por qué? ¿Sí? Es que A ver. ¿cuál es la diferencia o cuál es la similitud, no sé qué sea, entre un decreto y a lo que le llaman conjuros? ¿Conjuros? Bueno. Bueno, en metafísica no hacemos esas cosas, pero está buena la pregunta. De lo que yo tengo entendido, bueno, un decreto es una orden que le das a la vida, una orden que tú le das a la vida para que la vida se transforme en eso que tú quieres. Un conjuro, en lo que yo tengo entendido, es un tipo de servicio, pero utilizando diferentes herramientas. Ya ves que utilizan música, sonidos, velas, luces, aromas, danzas. De acuerdo al estado de conciencia de la persona que lo está haciendo, va a utilizar aquello a esas herramientas que le van a servir como herramientas de fe para que suceda lo que él quiere que suceda en lo que está haciendo ese conjuro. Ahora,
como todo va evolucionando, dicen los maestros, en la era de Acuario, pues ya no se van a hacer esas cosas, esas prácticas o esos rituales tan largos, como por ejemplo la misa es un ritual, un servicio. Entonces en la era de Acuario ya no se van a hacer esos servicios. Digamos, en las eras pasadas duraban hasta 3 días ofreciéndole servicios a los elementales, a fuerzas de la naturaleza, a otras cosas. Entonces, cuando tú sabes que tú eres un ser divino y que tienes las cualidades divinas, y que cuando tú tienes las cualidades divinas y que te han dado el lugar de que todo lo que vas hablando va sucediendo, entonces tú conscientemente en un decreto puedes hacer lo que otra persona en esos estados de conciencia le duraría mucho tiempo realizarlo. Entonces, tú en un decreto es una orden que tú le das a la vida. Entonces, dice el Maestro Jesús, que todo se haga conforme a la fe que ustedes tienen. La fe te la va a ir dando el conocimiento que tú vas adquiriendo. A medida que tú estás estudiando y estás adquiriendo conocimiento, te va fortaleciendo la fe en lo que tú estás realizando, practicando y realizando. Entonces, va hasta que llega el punto que cuando tú haces un decreto, en ese momento se está sucediendo el decreto. Digamos, a los estudiantes, en un principio, pues a lo mejor les dura mucho tiempo un decreto para que se realiza. A medida que vas avanzando, tu fuerza, tu fe se va fortaleciendo a tal punto que tú hagas un decreto y en ese momento lo veas realizado como los maestros de sabiduría. No sería como un sinónimo, nada más porque la llama violeta decimos te conjuro a desaparecer. También puede ser, también que fíjate qué buen ejemplo. O sea, es que evolucionó. Te fijas, a lo mejor en las eras pasadas el conjuro lo hacían con mucho rembombanza. Entonces ahora simplemente con la llama violeta dices, te conjuro a desaparecer, y desaparece. Esa fortaleza que te dio el conocimiento, haces que suceda las cosas en un decreto. Tanto desaparecer lo negativo como aparecer lo positivo. Es que al final el conjuro es un decreto, pero si conjunto, bueno, desde mi punto de vista, el conjuro es el cúmulo de muchos decretos a través de... Sería como un servicio, ¿sí? Entonces, pero es que depende del estado de conciencia de la persona que lo esté realizando. O sea, digamos que para una persona que está estudiando metafísica, pues eso sería un decreto en un servicio y así sería nada más. Ahora, una persona que no estudia metafísica y que está estudiando todavía enseñanzas de eras pasadas, pues se va a meter en otras situaciones, que no es el caso del estudiante de metafísica que está estudiando enseñanzas de la era de Acuario. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes la fortaleza de la fe y las seguridades, tú haces tu decreto y no necesitas tantas cosas. Es más, la energía lo que quiere es que la sueltes para empezar a trabajar en lo que estás decretando, porque luego a veces hacemos unos decretazos bien largos, pero incluso a veces hasta de esos decretos que los hacemos tan largos que le cortamos la energía, y cuando lo soltamos ya se debilitó. Entonces, cuando tú haces un decreto y que lo haces cortito y con poder, con fuerza, ya está trabajando. ¿Vale? Entonces, aquí este decreto cortito, pues se me ocurrió. ¿Cómo es? La voluntad de Dios es siempre el bien. ¿Sí? ¿Termina? Dale, bueno. Ahora sí, seguimos. Ahora, ¿con quién seguimos? Con Juanita. Refrenen la lengua. Como los conozco. Así. Sí. Refrenen la lengua, órale. Como los conozco desde hace tanto tiempo,
Quisiera decirles que he visto sus acciones y reacciones cuando están bajo estrés y bajo presión. A ver, fíjate, dice el maestro, como los conozco hace tanto tiempo, yo he visto sus reacciones cuando estamos bajo estrés o bajo presión. ¿Cómo reaccionamos? Por tu culpa. A ver. En el nombre de Dios, mantengan la calma. O sea, te imaginas cuando te ves reaccionando el maestro, dice, en el nombre de Dios, tranquilo, allá, hasta A la jerarquía espiritual. Sí, a ver. No digan nada, refrenen la lengua y ahorren energía, porque ustedes son baterías de poder. Y una vez que comienzan a desperdiciar sus energías a través de la lengua, estas se les escapan. Fíjate, me acuerdo también de otro capítulo de aquí, cuando dice el maestro que cuando nosotros pedimos conocer la ley de causa y efecto y somos llevados a los retiros etéricos, y cuando el estudiante quiere un avance más rápido, le ponen un anillo de luz. Un anillo de luz donde su energía retorna al instante. Retorna al instante. Entonces, imagínate cuando estás alterado y reaccionas y que con ese sentimiento le das poder. O sea, y que manda la energía en cuanto ya estás mandando la energía, está rebotando a ti mismo. Dices, ay, caray, sí me dolió. Ay, sí, pero eres tú mismo, es tu misma energía. Entonces, somos baterías de poder donde estamos expulsando energía. ¿Cómo es esa energía? Si nos enojamos con alguien, ¿cómo le estamos mandando la energía? ¿Y cómo va a regresar a nosotros? Seguimos, dice. De la lengua. Estas se les escapan. Cada uno de ustedes sienta que está en un retiro privado, que tiene toda esta magnífica actividad interna para contemplar y dentro de la armonía de su propio ser, liberando la vida a punta de amor, podría recibir bendiciones cósmicas. Fíjate cómo nos dice el maestro. Obsérvate como si estuvieras en tu propio retiro privado y que te calmes y que mandes amor, bondad, sabiduría, o sea, lo que requiera la situación, y podrías recibir bendiciones cósmicas en lugar de estar alterado. Dice, refrena tu lengua porque por ahí se te está escapando la energía, toda la energía. Creo que eso lo hacemos cuando pedimos perdón, ¿no? Por el mal uso de la energía, que nos damos cuenta que estamos teniendo emociones, como lo comentabas hace un momento, emociones o pensamientos negativos, y que decimos, a ver, perdón, Padre, por el mal uso de la energía. O cuando escuchamos a lo mejor a alguien hacer comentarios negativos, yo sí soy de esas que escucho algo negativo y pues no hago espamientos, ¿verdad? Pero sí digo, perdón, Padre, por el mal uso. Sí, porque ya nos damos cuenta. Ellos no saben lo que hacen, pero en ese momento pues puedes tú transmutar la energía que se está generando en el lugar. Y es que ya somos más conscientes, nos damos cuenta de la energía que se nos escapa y cómo mandamos esa energía. Entonces, en cuanto te das cuenta, dices, perdón, Padre, se me escapó esta energía, perdón por el mal uso de la energía. Sí, cuando vemos a los demás como un reflejo propio, ¿no? Sí, ya empezamos a darnos respuestas. Porque muchas veces nosotros tratamos ya de no generar esa energía, pero como tú dices, conforme vamos buscando terminar de limpiar toda esa piedrota que traemos, pues nos vamos encontrando con reflejos que nos muestran lo que realmente traemos nosotros escondido en nosotros, ¿no? Entonces, en esa parte, pues debemos de estar muy atentos en ver al otro como un reflejo
Y yo a mí sí me pasa que me tocan una que y yo, perdón, padre, me perdono por haber sido así, y pido perdón, y en ese momento, y sigo, Y luego hasta que se luego me quite dices, el dolorcito de estómago. ¿dónde traía esto? Bueno. Y para eso podemos decretar, dice. Yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Tranquilo, relajado, o sea, no te muevas, no reacciones, estás alterado. Como estás alterado ahorita no hagas nada, ahorita espera a que te calmes, dice el maestro Saint Germain, primero armoniza tu mundo de sentimientos. Entonces, y ya después reaccionas de una forma inteligente, pero en ese momento, tranquilo. Entonces, esa tranquilidad, yo hago este decreto muy seguido. No crean que porque estoy de este lado estoy exento. No, nadie está exento. Nadie está exento. Yo también estoy igual que ustedes. Entonces, yo soy la inmutabilidad eterna. O sea, no me muevo. Inmutable, no me muevo. Inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. O sea, no se mueve. No te muevas. En ese momento, armoniza tu mundo de sentimientos y no te muevas. Ya que te calmes, ya que armonices tu mundo de sentimientos, ya analizas la situación y reaccionas en una forma conveniente. Pero en ese momento, calladito me va más bonito. Pero fíjate que eso también nos pasa, bueno, a mí me pasa, cuando te suceden cosas buenas. Ahí como que es tu prueba, ¿no? Ya estás acostumbrado a que te sucedan las cosas malas, ya sabes cómo manejarlas, ¿no? Pero cuando te suceden en un solo día varias cosas buenas, tú dices... Pues qué bueno, gracias. Y va la siguiente y dices, cálmate. Porque así como te mueves para la felicidad, ¿no? Te mueves para el otro lado porque es la ley del ritmo. Bueno, entonces, pasamos al siguiente punto. Dice el gran silencio. ¿Quién quiere leer? Miriam. Hola. Si han escogido entrar al gran silencio, Al gran silencio, les sugiero una simple fórmula, mediante la cual podrán ser guías silenciosos de sus propias corrientes de vida. Contemplen al gran silencio como el reino de los cielos, la morada de los dioses y de los ángeles, la más alta expresión de belleza, cultura, amor y luz que la mente y el corazón puedan concebir. O sea, el gran sol espiritual central o el gran silencio. O sea, es como cuando decía Krishnamurti, solo mira, observa, nada más, obsérvate, date cuenta. Y como cuando el señor Gautama decía, siéntate, respira, mira cómo respiras. Y ese observar la respiración empieza a tranquilizarte hasta que llega un momento en que tu mente está tranquila. Cuando tu mente está completamente tranquila, solamente observando tu respiración, en ese momento está en paz y en ese momento se le llama una mente clarificada. Esa mente clarificada es lo que se le llama el gran silencio. No hay nada, solamente en paz. O sea, no hay nada en ti, pero todo lo alrededor, ahí está. Pero tú no juzgas, no criticas, no condenas, no analizas, no nada. Solo entras en un estado de contemplación gozosa de ti, nada más. Empiezas a través de la respiración, observa la respiración, contempla la respiración, te contemplas a ti sin importar lo que esté sucediendo afuera. Y eso sería el gran silencio en ti, no en los demás. Porque afuera puede haber un ruido, fiestas, todo lo que tú quieras, o situaciones conflictivas, pero entrar en el gran silencio es que tú entres en ese silencio. A los demás déjalos, tú entra en ese silencio.
Y esa sería una mente clarificada, como lo diría Krishnamurti. ¿Sí? Ah, y podemos decretar. No, pues todo ya terminó, déjame ver. Bueno. Seguimos. Piensen que para habitar en ese reino, primero tienen que prepararse a sí mismos para no profanar el silencio con ninguna frecuencia vibratoria que resulte indigna de tan glorioso reino. Y además, fíjense, una vez que entras en el gran silencio y que entras en ese estado de contemplación, tu personalidad se calma. Pero cuando empiezas a juzgar, te sales del gran silencio porque tu mente ya se ocupó en algo. Entonces no pueden estar las dos partes. O está el gran silencio o está tus pensamientos. Entonces, no puedes profanar el gran silencio con una vibración porque en ese mismo momento es lo que se llama la caída del hombre. En ese momento, pues te saliste de ese estado de conciencia. Entonces, simplemente no te vuelvas a enojar contigo. Simplemente date cuenta. Nada más, pues, mira, Lore ya está haciendo berrinche. ¿Por qué? Porque entonces sigues enojado contigo y regañándote porque te saliste del gran silencio. Pero espérate, en primer lugar, lo que entró al gran silencio es un estado de conciencia. Entonces simplemente date cuenta e inicia los pasos otra vez, que sería como los pasos de la meditación. Empieza por la respiración, contempla la respiración, date cuenta que estás respirando y contémplate nada más. Y ya. Y estás en el gran silencio. Aprendan que cada acción crea una vibración que afecta al reino entero y que cada pensamiento y sentimiento está de igual forma aumentando su belleza o destruyendo su armonía. Fíjate, cada pensamiento y sentimiento, ya sea que estés acrecentando su belleza o destruyéndola. O sea, ¿cómo es tu mundo de pensamientos? ¿Cómo es tu mundo de sentimientos? Primero armoniza tu mundo de sentimientos y vas a estar bien. Y vas a estar contribuyendo con la belleza en tu entorno. Verán, si viven cada minuto imbuidos en la conciencia de que la radiación armoniosa es la única entrada a este reino, eventualmente llegarán al punto donde la propia frecuencia vibratoria de ustedes los capacitará para habitar. Los capacitará. Los capacitará para habitar con toda la vida que ya ha aprendido y que se ha convertido en la ley del amor. A medida que, fíjate, cómo todo este capítulo se refiere a lo mismo, de que te vayas armonizando, de que entres en el gran silencio y que esas vibraciones tuyas son las que van a ir componiendo tu entorno y vas a entrar en ese reino de los cielos, que es un estado de armonía. No quiere decir eso, el reino de los cielos no quiere decir que es que te vas a morir y te vas a ir a otro plano de manifestación a disfrutar la vida allá. No, estamos hablando de un paraíso terrenal, donde a través de armonizarte, tú vas a vivir ese paraíso terrenal aquí donde estás. Importante, las vibraciones mentales no pueden gobernar indefinidamente la frecuencia vibratoria de los cuerpos internos. Es el maestro Serapis Bey el que está hablando, entonces está diciendo, importante. Así te está, fíjate, ¿cómo te está diciendo? Importante. Las vibraciones mentales no pueden gobernar indefinidamente la frecuencia vibratoria de los cuerpos internos. La voluntad... Ay, me quedo. Sí. Las vibraciones mentales no pueden gobernar indefinidamente la frecuencia vibradora de los cuerpos internos. ¿Cuáles son esos cuerpos internos? ¿Cuáles son los cuerpos internos de ustedes? ¿Cómo se llama ese? Cuerpo mental o envoltura mental.
Los internos. ¿Cuáles son los internos? Emocional, mental, etérico. Entonces, las frecuencias vibratorias no pueden gobernar indefinidamente esas envolturas. Va a llegar el punto donde el ser interno va a tomar el control. Dice, La ¿seguimos? voluntad humana podrá silenciar la lengua, mas no al sentimiento rebelde del hombre interno. Es cuando les digo, no, pues lo que pasa es que la fiesta lo traen por dentro. A lo mejor estás en la no reacción, pero la no reacción es estás aparentemente no reaccionando por fuera, pero por dentro estás que te carga la fregada. Entonces, esa no reacción también es adentro, es tu mundo de sentimientos, que no reaccionen tus sentimientos, que no reaccione tu mente, pero que no reaccionen tus sentimientos. Porque si a lo mejor por fuera estás así como una estatua, bien tranquilo, pero si por dentro traes una fiesta, pues esa envoltura emocional, esa reacción, pues lo que te va a generar es una enfermedad. Porque no has aprendido a armonizar tu mundo de sentimientos. Si logran esto, será por la gracia y la luz De Dios. que Sí. cambian los cuerpos internos para que el hombre externo exprese esa armonía. Si logran esto, o sea, ese es el propósito, lograr esto, armonizar tu mundo de sentimientos. O sea, en este momento enfóquense en sus sentimientos. Que sus sentimientos sean las expresiones divinas. Entonces, será por la gracia y la luz de Dios. ¿Qué es Dios? Solo el bien. Solo el bien. ¿Y cómo es Dios? Ay, Pues perfecto. ¿mande? Le escribe a Dios. Perfecto. Soy perfecto. Opulente, libre. Dios es bondad, sabiduría, amor, pureza, belleza, alegría, Siete razas. salud, paz, transmutación. O sea, por la gracia de Dios es sus aspectos de Dios. O sea, enfócate en los aspectos de Dios, que tus sentimientos manifiesten los aspectos de Dios. O sea, que tus sentimientos sean de bondad, sentimientos inteligentes, sentimientos respetuosos, sentimientos puros, que no se dejan contaminar. O sea, que tus sentimientos no se contaminen con las situaciones de afuera. Son tus sentimientos. Sentimientos de alegría, sentimientos de paz, sentimientos de perdón, y que no te muevas de ahí. Qué chido, ¿verdad? A ver si es cierto. Yo entiendo que un sentimiento es una emoción repetida. Un sentimiento es una emoción repetitiva, es que son sinónimos. O sea, el cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, el mundo de sentimientos, son emociones, son sentimientos. El cuerpo astral, la envoltura astral, son las emociones, los sentimientos, los deseos. Entiendo, un sentimiento es como una cristalización. Un sentimiento, una cristalización. Digamos que la cristalización es mental. Cuando un pensamiento lo repites y lo repites y lo repites, se convierte en una cristalización mental. Entonces, el sentimiento... ¿Mande? ¿El qué? Una cristalización emocional. Sería un sentimiento. Ajá, No. Una cristalización emocional, no había escuchado ese concepto, pero vamos a analizarlo de esa forma. Entonces, ese sería el rencor, el resentimiento. ¿De dónde viene? O sea, lo has repetido tantas veces que se estableció en ti. Y cuando ya se estableció en ti, eso es lo que se llama una cristalización. Entonces,
Entonces tú observa tu mundo de sentimientos, de donde, cuando tú quieras cambiar un sentimiento y hacerlo positivo y no se deja, entonces ahí es cuando tú vas a entrar con tus herramientas espirituales. La llama violeta, la ley del perdón, la oración científica, la regla de oro, la ley de oro, los 7 rayos, el que tú gobiernes tu mundo de sentimientos. Porque cuando hay un sentimiento, un sentimiento negativo, es porque hay un recuerdo, tenemos en la mente un recuerdo negativo que no lo hemos perdonado. Mira, por ejemplo, contábamos chavillos, el Lalo iba conmigo en la primaria, ¿no? Desde la primaria estamos juntos, toda la escuela. Entonces contábamos morrillos, me dio una patada al Lalo. Y entonces, no se crean, ¿eh? Todo el tiempo fue igual. Todo el tiempo fue igual. Entonces, pero para el ejemplo, el que les voy a decir es esto. Lalo me dio una patada cuando estábamos en cuarto de primaria. Entonces, eso nunca se me olvidó. Y cada que recuerdo la patada que me dio Lalo, me da coraje. Me da coraje. Y entonces, ese coraje, ese enojo, ese es un sentimiento. Ese es un sentimiento. Sentimiento de enojo, sentimiento de tristeza, sentimiento de amargura. Porque un sentimiento va a mover los demás. Entonces, ese sentimiento constantemente ahí, llega un punto en que te genera una enfermedad. Entonces, ¿qué haces? Te observas. Me observo. Entonces, cada que veía a Lalo, me daba coraje. Entonces, me di cuenta que cuando yo veía a Lalo, me daba coraje. Entonces, a ver, ¿de dónde viene el coraje? Ah, pues porque Lalo me dio una patada cuando estaba chavillo. Y como nunca lo perdoné, ¿vale? Y pues se la regresé. No se la regresé. Ahí fue lo que me faltó, ¿verdad? Pues sí, eso es venganza. Entonces, cuando es venganza, pues estás moviendo otra vez la ley de causa y efecto. Entonces, a lo que voy es a esto. Entonces, me di cuenta que cada que observaba a Lalo, yo tenía un enojo, una emoción de coraje, un sentimiento. Entonces, me analizo y me doy cuenta que eso viene porque tengo el recuerdo de que Lalo me dio una patada y entonces no lo he perdonado. Entonces empieza el trabajo del perdón. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí, por toda la humanidad. Y empiezo a perdonar a Lalo. Cuando empiezo a perdonar a Lalo, empiezo a sanar esa emoción, a transmutar esa emoción, ese sentimiento. Entonces lo cambio. Lalo tiene su Dios interno. Lalo también tiene su Dios interno, su ser interno, que ese ser interno de Lalo es amor. Entonces empiezo a ver a Lalo con respeto. Empiezo a ver a Lalo con respeto, con amistad. Cuando empiezo a ver a Lalo con respeto y con amistad, empiezas a transmutar la emoción, el sentimiento de enojo que tú tenías. Y entonces ahí transmutaste el sentimiento por un sentimiento, lo cambiaste, lo transmutaste, lo cambiaste por un sentimiento de amistad. ¿Sí? Pero no es cierto, el Lalo nunca me ha dado patadas. Es como un ejemplo, nada más. Es que ya estaban viendo feo al Lalo. Así. Entonces, la gente de antes estaba en un error muy grande que decían, me hizo, pero me aguanté, no se la quise regresar. Y respondía a la otra persona, es que se lo hubieras devuelto porque dicen que es malísimo que te quedes con eso. Decían, lo que pasa que ellos no estaban estudiando estas enseñanzas. Y el sentimiento de venganza te daba una satisfacción y un descanso. Dices, pero ya se la regresé. Sí, pero cuando a ti te hacen algo es porque tú lo hiciste. Y cuando tú lo vuelves a hacer,
estás en deuda otra vez. Un bucle. ¿Sí? Esas son las famosas pruebas. Esas son las famosas pruebas que cuando tú te das cuenta que transmutaste una situación, la situación se te vuelve a presentar para ver si sí es cierto que la transmutaste. Y si no la transmutaste, quiere decir que volviste a caer en el mismo error. Y si que volviste a caer en el mismo error, quedaste igual, quedaste en la misma situación. Entonces, se te va a volver a repetir hasta que aprendas a transmutar esa situación. Esas personas que tú dices, lo que pasa es que ellas no estaban estudiando las leyes espirituales. Ahora, como tú ya estás estudiando los principios universales, pues tú ya eres consciente y de ti depende si entras en esa situación o no. Ya es cosa tuya. Final de cuentas, cada quien tiene su propia vivencia. ¿Sí? Era un ejemplo de que antes creían que sacar eso era regresarlo, en vez del perdón. Sí, sí, ajá, o sea, querían sacarlo, querían sacar el enojo. Como decía tu papá. Chinguese por pendejo. Chinguese por pendejo. Entonces, bueno, no, pero tenía otro dicho. Por ejemplo, cuando a él lo conmovía algo y se convertía en ternurita y prestaba y le solucionaba el problema a la otra persona y él se quedaba con el problema. Entonces, sí, a veces cuando le solucionas a la persona y él te quedas con el problema, dice, ahora sí, no, chingome por pendejo. ¿Sí? Cuando tú le solucionas el problema a alguien, pero tú te quedas con ese problema, ¿por qué fue? Chingome por pendejo. Entonces, es que no le soluciones la vida a nadie. Enséñalo cómo solucionarlo. Ahora, cada quien tendrá que tomar sus decisiones. Pero sí. No, si mi padre era bien metafísico, nomás que él no sabía. Entonces, ¿dónde seguimos? Bueno, vamos a ver esto del gran silencio. Volví a poner esto porque es entrar en el silencio, es esa inmutabilidad, no te muevas, o sea, no te muevas, porque esto es un océano de luz. Entonces, así como el agua responde al más leve movimiento hacia ondas, imagínate, el agua al más leve movimiento hacia olas, la luz es más sutil. Al más leve pensamiento ya emitió una onda. Al más leve sentimiento ya emitió una onda. Entonces, entrar al gran silencio es no te muevas. No muevas la mente. No muevas las emociones. No reacciones. No te muevas. Solamente contempla. Así como están las cosas, solo contemplas. Y eso es, yo soy la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Y ahí entras en una armonía donde puedes decir, la armonía de mi propio ser es mi máxima protección. Otra vez, ¿cómo es? La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. Otra vez. La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. Bueno, les repito, yo pongo estos decretos porque son los que funcionan para mí. Ustedes pueden hacer sus propios decretos. De seguro, de hecho, han de tener sus decretos que practican en cada situación. ¿Verdad? Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos entendibles ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, vamos bien. Bueno, todas. Bueno. Gracia escuchante. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere? A ver. Carmina, a ver. Gracia escuchante. La gracia escuchante es la actividad del alma recomendada por la bendita María, Madre de Jesús. Como una encarnación de esta gracia a lo largo de su vida terrenal, María
provoque la capacidad para percibir la presencia de la huésped angélica en las diversas visitaciones tan importantes para proteger a su hijo, fue un requisito invaluable para prestar el servicio espiritual. A ver. Bueno, yo ya les he dado plática y plática, ahora platíquenme ustedes porque ya me estoy cansando, ¿verdad? Fíjate, ¿qué se les ocurre que nos está dando a entender el maestro en este párrafo? Te mantienes en una constante observación. Dice, la gracia, bueno, pues sí, tienes que darte cuenta, la gracia escuchante es la actividad del alma recomendada por la bendita María, o sea, la gracia escuchante, o sea, escúchate es como observarte, como dice Gabriel, observarte, escúchate. Es como si escucha tus vibraciones. Mantente en una gracia escuchante y no te muevas, nada más. Una gracia escuchante. Me acuerdo esta parte como lo diría también Vicente Beltrán Anglada, dice, en serena expectación, como esperando algo, pero no sabes qué, nada más tranquilo, pero atento. Y ¿cómo lo diría la Madre María? En gracia escuchante. Solo escucha. Solo escucha. En gracia escuchante. Correcto. Nada más, o sea, gracia escuchante. Porque esa gracia escuchante te va a llevar a la atención. Y esa atención es lo que nos enseñaba Siddhartha Gautama en los ¿cómo se llama esto de la atención? ¿Dónde? Las respiraciones. Sí, observar la respiración, es fundamentos de la atención. Entonces, los fundamentos de la atención del señor Gautama es lo que el otro discípulo nos decía, serena expectación. Y es lo que la Madre María nos dice, en gracia escuchante. Si se fijan cómo cada maestro tiene su fórmula y te enseña esa fórmula, cómo lo logró él. Entonces la Madre María, ¿cómo lo logra? En gracia escuchante. Mantente en estado de gracia y solo escucha. Mantente en estado de gracia. Mantenerse en estado de gracia es estar en armonía. Armonízate y quédate en gracia escuchante. Atento, solo escucha. Igual no reacciona. Sí, porque si reaccionas ya no estás en gracia escuchante. Y acuérdense que la Madre María era una arcangelina, era la arcangelina Regina, complemento del arcángel Rafael, que entra a la encarnación, es la que califica para entrar a la encarnación, para traer al maestro, a la encarnación al Maestro Jesús, que era el avatar de la era de Piscis. Entonces, como era una arcangelina, tenía la facultad de escuchar a los arcángeles. Entonces ella le pide al arcángel Gabriel, que le recuerde su misión. Entonces, pues el arcángel Gabriel se le presentó en diferentes situaciones a anunciarle lo que iba a pasar para recordarle, porque ella se lo pidió. Pero ¿cómo lo hacía para entrar en ese estado de conciencia, para establecer la comunicación con los arcángeles? O sea, en gracia escuchante. Entonces seguimos. El desarrollo de la gracia hace posible que reconozcan las vibraciones espirituales en determinado momento. Esos momentos son oportunidades que pueden presentarse y desaparecer en un segundo. El ser humano está tan ocupado emitiendo ondas mentales que a menudo pierde las corrientes que se le presentan trayendo bendiciones. Fíjate, me acuerdo del arcángel Miguel, en los libritos del arcángel Miguel. Cuando el arcángel Miguel dice, cuando te va guiando para que te armonices y hagas contacto con los ángeles. Y dice, pero la más leve tensión que haya en ti, pierdes el contacto con el reino angélico.
Para establecer el reino, el contacto con el reino angélico, es intenciones, completamente así, en paz, tranquilo, en un estado de gracia escuchante. Y dice, y cuando entra la mente, pierdes el contacto. Entonces, cuando nosotros entran los pensamientos a criticar, a juzgar, estamos haciendo las situaciones, pues perdemos el contacto con el reino espiritual. Y dice aquí, y se pierden las corrientes que se le presentan trayendo bendiciones. Eso me lo imagino como cuando uno está así como bien concentrado haciendo cualquier cosa y te llega la idea De cómo realizarlo. de cómo realizar algo o que ya vas a poder hacer algo o Sí. y si esto así y de repente entra tu mente, ¿no? No, no vas a poder, ¿no? O dice, llega la parte negativa de la mente. Ay, eso está muy difícil. Ay, eso está muy cansado. Ay, eso que sabe qué. Espérate, pues si ya te está llegando la idea de cómo hacerlo. Sí, sí, sí. Nada más quédate quieto. Y ahí es donde dice aquí, ¿te das cuenta? Dice, esos momentos son oportunidades que presentan, no, espérate. El desarrollo de la gracia hace posible que reconozcan las vibraciones espirituales en determinado momento. Cuando estás en estado de gracia escuchante, es cuando, como tú dices, te das cuenta que de repente se te presentó la idea. O sea, tú no es de que seas clarividente, ni mediumínico, ni nada de eso. Simplemente te llegó la idea. Ya sé cómo voy a hacer para solucionar esto. Ya sé cómo le voy a hacer. Lo puedo hacer de esta forma. O sea, te llega la información. Y entonces, pero como a los maestros no les interesa que los reconozcan, simplemente te ponen la idea como si fuera una idea tuya. Y la haces y trabajas. Y en ese momento se te prende el foco, pero entonces ya tienes la voluntad, ya sabes cómo hacerlo. ¿Y cuál es el otro aspecto? Hacerlo, porque ya sabes cómo hacerlo, ya tienes la voluntad, pero te gana la flojera, cariño. Entonces, el tercer rayo es el rayo rosa. Es como el ejemplo que nos ponen siempre, ¿no? Si estamos en una situación financiera o de conflicto, trabájalo otra vez. Y la mente está trabajando, piensa. Entonces, y es lo contrario. Es lo contrario. Espérate. Primero tranquilízate. Primero armoniza tu mundo de sentimientos. Y luego quédate en estado de gracia escuchante como la Madre María. Y ya después te llega. Pon tus herramientas a Ya trabajar. pones trabajar. Bueno, vamos bien. Y dice, yo vivo en atención consciente. Esa atención consciente son los fundamentos de la atención del señor Gautama. Vivir en atención consciente. O sea, quédate atento, pero sé consciente de que estás atento. O sea, quédate atento. ¿Estás atento? Estás en gracia escuchante. Sé consciente de que estás atento. Entonces, y ese es un estilo de vida. O sea, yo vivo en atención consciente. ¿Cómo es? Yo vivo en atención consciente. ¿Otra vez? Yo vivo en atención consciente. ¿Otra vez? Yo vivo en atención consciente. Entonces, nos quedamos atentos, nos damos cuenta de que estamos atentos. Y eso es vivir en atención consciente. Y créanme que todo cambia. O sea, si el cuerpo se siente diferente, los sentimientos se sienten diferentes, todo se siente diferente. O sea, te das cuenta que todo cambia. ¿Quién soy? ¿Quién hijos me trajo aquí? Como ese era Entonces, es que esa era una de las películas viejitas que dicen, ¿dónde estoy?
¿Quién hijos me trajo aquí? Lo ves. Seguimos. El eterno ahora. Es que ese es el estado de conciencia en el que viven los maestros. Y si se fijan, estamos viendo Serapis Bey. Entonces, es de la llama de la ascensión. O sea, te está dando las herramientas. Como decía el señor Gautama, cuando quieras salir, cuando en verdad quieras liberarte, fíjate, como decía el señor Gautama, en los fundamentos de la atención. Cuando en verdad quieras liberarte, mira con los ojos, escucha con los oídos y siente con la piel. O sea, mira, escucha, siente al mismo tiempo. Mira, escucha, percibe al mismo tiempo. ¿Estás atento? Los maestros, cada uno te dan las indicaciones de cómo lo hicieron ellos. ¿Sí? Practicar. ¿Sí? Vívelo, ¿sí? Cuando estás en la atención consciente, puedes estar escuchando que habla Cristian, que habla Lord. Todo. Es que, y es como si tu conciencia se expandiera, estás en todo. Ajá, estás en todo al mismo tiempo, estás en todo, y ese es el plano de la unidad. Luego dice Cristian, ¿por qué no me pones atención? No, pues si estoy en ti, soy uno contigo. O sea, va a llegar el punto en que tu atención consciente se expande y eres uno con los demás. Y escuchas más. Escuchas más, ves más, te das cuenta de más. Imagínate el señor Gautama, que es el logos planetario, cómo es su atención. Está atento de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada palabra, de todo. Está atento de esto que está sucediendo aquí. Pero la gente está acostumbrada a que si no la estás viendo, no le estás poniendo. Bueno, eso es también por educación, que cuando estamos platicando con alguien, pues hay que estarlo viendo a los ojos. Cuando tenemos una conversación por educación, hay que ver a la persona a los ojos. Y cuando yo los veo a ustedes que están dormidos, es que son maleducados. No me miran a los ojos. ¿Y cómo defiende su personalidad? Apenas fue la clase anterior. Acuérdate que existe el tercer ojo. Bueno, ustedes lo cierran los ojos. Porque son... como Ten Chin Han, ¿verdad? Te sientes Ten Chin Han. Bueno, seguimos. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere leer? Anita. A ver, Anita. ¿Cuál sigue? El eterno ahora. Ay, también está bien padre este. Es que todo este capítulo es igual. Sí. Eterno ahora. La humanidad es esclava del elemento artificial que fue creado como una vara para medir el crecimiento, el desenvolvimiento y el logro, y que fue establecido primordialmente como una guía mediante la cual el intelecto pudiera medir el flujo cooperativo de las fuerzas de la naturaleza. De una estación a otra, el tiempo se ha convertido en el opresor y el cuerpo humano expresa finalmente desintegración y disolución como resultado de la creencia en la sujeción de la conciencia a esta medida artificial y mecánica. Fíjate, ya, primero nos está diciendo qué es el tiempo y cómo la mente se ha acostumbrado a medir el tiempo, a medir las estaciones, a medir el día, la noche, las horas, a medir el tiempo pasado, el tiempo futuro. Entonces la mente se ha acostumbrado a estar en el pasado o a irse al futuro. Ahora veamos qué más nos dice. Sin embargo,
Sin embargo, en la búsqueda del desarrollo de la conciencia espiritual, es necesario que el estudiante llegue a la realización de que debe enfrentarse con la entidad del tiempo y despedirla de la conciencia como una condición limitante. Ay, fíjate esto, ¿eh? O sea, despedir, o sea, conscientemente despedir la entidad del tiempo. ¿Para qué? Para ser más libres, el tiempo nos tiene como un robotcito Para que no todos esté los días. sujeto al tiempo. Que no esté sujeto. Para que se determine el miedo. Todo, o sea, es que sí, todo. ¿Para qué más? Vivir el presente, el eterno presente. Es esto. No, porque tu presente es el momento en que estás viviendo. Cada respiración en la que estás, ese es tu presente. Cada respiración que ya pasó, ya es pasado y ya no existe. Como haya sido, ya es pasado, ya no existe. Cada respiración que viene es futuro y no existe. Ya no, y no existe, todavía no existe. Entonces, solo existe la respiración en la que te encuentras en este momento. Y ese es tu presente, esa es tu realidad. Solo este momento. Al rato será otra realidad, al rato será otro momento, al rato será otro presente. Y mañana será otro presente. Pero ahorita, este es tu presente. Y solamente vivir en el presente. Y que tu mente le diga a esa entidad del tiempo, fuera de aquí. No existes. Solo existe el eterno presente. Es que en realidad nuestra mente, bueno, yo he estado escuchando mucho, ¿no? Nuestra mente es ese mecanismo de supervivencia que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos atados a tantos deseos o a tantas situaciones con el tiempo? Por ese mecanismo de supervivencia que ha generado el cerebro. Es que esa supervivencia es lo que te ha dado las programaciones mentales. Y esas programaciones mentales son las que te están llevando a vivir el pasado y a vivir el futuro. Y eso es a lo que tienes que decirle fuera de aquí. Adiós, adiós. Pero esas programaciones también son en todo lo que vemos. Por ejemplo, ahorita estamos a cierto mes y empezamos a ver ya todo lo de Navidad, ya estamos Programados. a... Ajá. Y tú vas a actuar con sabiduría en tu momento. La sabiduría te la dio la forma de aplicar el conocimiento inteligentemente para poder vivir con sabiduría. El conocimiento que tú tienes, aplícalo en una forma inteligente y esa aplicación del conocimiento en una forma inteligente es lo que te da la sabiduría. Y esa es la sabiduría, final de todo, esa sabiduría es la que te va a llevar a vivir el presente. Vi un ejemplo con Calapis, Sí, que en cada esquina vemos el anuncio de la coca sí. y ya vamos en la mente, voy a mi casa, voy a llegarme a tomar una coca. Y estás en el futuro. Estás en el futuro. Ya te estás tomando una coca cuando llegues a la casa. No, pero vive ese momento. O sea, en el futuro le dices, bueno, pues ya, al rato me tomo una coca, pero vive tu presente. ¿Sí? Dice, ¿seguimos? ¿Dónde nos quedamos? Y despedirla de la conciencia como una condición limitante bajo la cual todo desarrollo se torna subjetivo. El eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad de ser. Del ser, ¿no? Óigate, el eterno ahora debe ser contemplado y sostenido como la única cualidad del ser. ¿Por qué? No pueden estar la personalidad
y el espíritu, o el alma, o la presencia yo soy, al mismo tiempo. O sea, o está el ser interno o está la personalidad. ¿La personalidad qué es? Cuerpo, el cuaternario inferior, que es envoltura física, envoltura etérica, envoltura emocional y envoltura mental. Entonces, si estás en las emociones y la mente, no entra el ser interno. Y el ser interno, ¿cuándo entra? Solamente cuando estás en el eterno ahora. O sea, fíjate, mantente en gracia escuchante. Armonízate y mantente en gracia escuchante. ¿Cuánto tardó tu mente para volver a entrar? Para cada persona es diferente. A lo mejor me van a decir como Krishnamurti. Ayer caminé toda la tarde por el bosque sin tener un solo pensamiento. Vamos, Gani. O sea, anoche, sí, eso viene en el diario de Krishnamurti. Entonces dice, anoche me fui a dormir y eso estaba conmigo. Hoy amanecí y eso estaba conmigo. Al parecer, eso estuvo conmigo toda la noche. O sea, toda la noche permaneció igual. Entre el eterno ahora. Y entonces, esa es la única cualidad del ser. O sea, es el requisito para que entre tu ser interno. O sea, ¿tú quieres que entre tu ser interno? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el requisito para que entre tu ser interno? El eterno presente. Vívele ahora. Mientras que no logres eso, es tu mente, es tus emociones, es tu personalidad. Tanto con respecto a la iluminación como a la liberación financiera, la salud, la eterna juventud, etc. Primero viene todo eso. Bueno, ¿qué es el eterno? Ahora vamos a hacer este decreto ya para terminar, ya lo dejamos para la siguiente actividad, ¿sale? Yo vivo el eterno presente, siendo consciente de este momento y de este momento vivo la eternidad. Fíjate qué padre, o sea, fíjate, vamos a reflexionar sobre este decreto. Yo vivo el eterno presente, siendo consciente de este momento y de momento en momento vivo la eternidad. O sea, tu momento te lo da tu respiración. O sea, la respiración en la que te encuentras, ese es tu momento. Y de momento en momento, así vives. Solo vives ese momento. Qué padre, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Qué bonito libro, ¿verdad? Bueno, pues es el maestro Serapis Bey.